porción, usemos esta palabra, Hechos capítulo 13, para hablar bajo el tema conforme al corazón de Dios. Repita conmigo, conforme al corazón de Dios. Hechos capítulo 13, le pido que vaya conmigo al verso 13 del capítulo 13 y leemos ahí, comenzando con ese verso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Amén. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado se levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Oramos, te damos gracias, Padre, por el privilegio que es conocerte, el honor que es servirte. Padre, el que somos tus hijos, el que no estamos extraviados por allá en el mundo, Padre, sin fe y sin esperanza, sino que somos redimidos, sino que somos salvos. Gracias, Padre, porque tú nos salvaste, Padre Celestial. Gracias porque estamos aquí y conocemos tu verdad. Gracias porque te amamos y gracias porque tenemos el privilegio de servirte y de adorarte. Maestro Santo, nos disponemos a escuchar tu poderosa y tu santa palabra, la que va y no vuelve atrás vacía, la que penetra lo más profundo del corazón, la que, Padre, analiza, Padre, lo más profundo de los pensamientos. Padre, a esa nos disponamos ahora a recibir. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú despejes los aires y nos ayudas a entender tu palabra. Sé tú dirigiéndome, sé tú poniendo palabra en mi boca, porque no soy yo, Padre, eres tú. No son mis habilidades, es tu gracia y es tu misericordia. Porque aquí la gloria y la honra la mereces tú, Jehová. Porque somos nada sin ti, somos polvo sin ti, Jehová. Mas tú te places, Jehová, en utilizarlo para tu gloria y para tu honra. Que aquí todo lo que se diga se haga para honra y gloria tuya. Si aquel Espíritu ministra, es para ti, es para tu honra. Si aquí son los corazones, son, Padre, tocados por la palabra, es porque eres tú, Jehová, nuestro Padre, quien te preocupas por nosotros, Jehová. En esta hora hablamos tu palabra y por tanto el enemigo se tiene que sentar y se tiene que aquietar, Jehová, porque a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Y proclamamos tu palabra en este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Y la iglesia dice: amén. Amén, amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Gloria a Jesús. Hablamos en este momento bajo el tema conforme al corazón de Dios. En esta tarde yo quiero hablarles sobre un personaje bíblico que todos conocemos. Yo quiero hablarles en esta tarde de un asesino. En esta tarde no solamente quiero hablarles de un asesino,
yo también quiero hablarles de un mentiroso. En esta tarde no solamente quiero hablarles de un asesino y de un mentiroso, sino que yo también quiero hablarles de un desobediente. En esta tarde yo quiero hablarles de un asesino, de un mentiroso y de un desobediente. En esta tarde yo quiero hablarle de ningún otro, sino del gran héroe y rey David. Las Sagradas Escrituras, amados hermanos, nos presentan a David como una persona que era de acuerdo al corazón de Dios. Y la pregunta que entonces nos tenemos que hacer, y la pregunta que esta prédica intenta contestar, es: ¿cómo es posible que siendo David un gran pecador, siendo David un mentiroso, un asesino, siendo David un adúltero, puede ser este mismo hombre uno descrito como uno de acuerdo al corazón de Dios? Para poder entender y para poder aplicarlos a nuestra vida, pero no nos queda otra que mirar un poco en esta tarde la vida de este pastor de ovejas, la vida de este héroe llamado David. Pero primero tenemos que comenzar con una familia extensa que estaba en Egipto y de Egipto fue sacada. Y nos dice que después de estar un tiempo en el desierto, nos dice que este conjunto de tribus, este conjunto de familias, llegó a una tierra que Dios había separado para ellas. Y estuvieron allí algunos 400 y pico de años bajo el liderazgo de unos jueces, líderes regionales, que se levantaban cuando había necesidad de un líder, de un héroe que dirigiera al pueblo en esa región o que los liberara de alguna situación. Y por muchos cientos de años estuvo este conjunto de tribus en este lugar siendo dirigidos por estos jueces. Pero llegó el momento que estas tribus decidieron no tener a Dios como su rey y miraron a las naciones a su alrededor y dijeron: nosotros queremos ser como ellas. Aun cuando Dios era el centro de su campamento, era una teocracia o teocracia, Dios como rey, Dios, un ser divino como la cabeza, ellos dijeron: no queremos ser como las otras naciones, queremos ser como los demás, queremos un rey. Y esto se llama presión de grupo. ¿Hemos escuchado eso antes? Presión de grupo. Los niños, los adolescentes, tienen que lidiar con esta presión de grupo mucho, ¿verdad? Particularmente los adolescentes están lidiando con la presión de grupo constantemente. Que si mis amistades tienen esto, o que si mis amistades hacen aquello, o que si las celebridades se visten así, o que si la moda dicta lo otro. Grupo de presión. Y normalmente cuando escuchamos el término grupo de presión, lo aplicamos a los niños y a los adolescentes. Pero aquí tenemos un ejemplo de cómo la presión de grupo afectó a toda una nación. Entonces no podemos nosotros pensar que la presión de grupo no nos afecta a nosotros. Si usted se pone a pensar, si usted pone a analizar, usted va a ver que la presión de grupo nos afecta a nosotros. Y hay veces que tenemos deseos, hay veces que tenemos anhelos, hay veces que hacemos cosas, hay veces que compramos cosas como el resultado de la presión de grupo. Entonces no podemos pensar que estamos exentos a esto. Y miren lo que la presión de grupo llevó a Israel a hacer. Llevaron a Israel a pedir un rey. Y el último juez que existió en Israel se llamó Samuel. Y no solamente fue el último juez, sino que fue él el primer profeta. Samuel fue el último juez
y el primer profeta a quien Dios le dijo, esta gente quiere un rey. No hay problema, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Tú ves y búscales un rey. Y sale, dirigido por Dios, Samuel, y va a una familia rica de la tribu de Benjamín, donde Dios escogió a un hombre cuya apariencia iba a ser grata ante los ojos vanos del pueblo de Israel. Dice la palabra que escogió a un hombre así como Melvin y como yo, alto, guapo, sin igual en todo Israel. Dice que como él no había otro. Dice que los demás le llegaban a los hombros a Saúl. Y a este hombre impresionante, a este hombre grande en apariencia, escogió el pueblo. Este fue el rey que ellos deseaban y que querían, y Dios escoge a este hombre y en su misericordia le extiende un ministerio y le dice: si me eres fiel, yo estableceré tu casa en el reinado. Pero el problema era que el pueblo de Israel estaba confiando ¿en quién? En el hombre. El pueblo de Israel no estaba confiando en Dios. El pueblo de Israel tenía su mirada en el hombre. ¿Y cuántas veces usted ha leído en la palabra que bienaventurado es el hombre quien confía en quién? En Dios, quien confía en Él, que confía en Jehová y no pone su confianza en el hombre. Y esto se oye bien y esto tiene sentido, pero comencemos a pensar qué implica esto. Estar tranquilos aunque el jefe no esté tranquilo contigo. Porque nuestra confianza está ¿en quién? En Jehová. Estar quietos cuando el jefe no está quieto allí en el trabajo. Estar quietos cuando las cosas en el trabajo no están bonitas y no están estables. Porque confiamos ¿en quién? En Dios. Estar tranquilos cuando el diagnóstico médico es uno contrario. Porque nuestra confianza está ¿en quién? Y no en la ciencia humana. Estar tranquilos cuando se suscita alguna situación relacional en tu vida, porque sabemos que confiamos en quién. De dicho al hecho hay un gran trecho y se hace difícil. Somos humanos, pero bienaventurado aquel cuya confianza es Jehová. Jeremías 17, capítulo 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar. Esto lo dijo Jeremías. Vayamos ahora a lo que dice el salmista en Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, la misma cosa, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Jeremías dice que aquel que confía en Jehová es como árbol plantado junto a corrientes de agua. El salmista dice lo mismo, pero expande y dice que el que confía en Jehová es aquel que no ha caminado, que no camina por camino de pecadores, que no se siente en silla de encarnecedores. Estamos hablando de uno que encarnece, uno que bochincha, uno que trae falso testimonio, uno que apunta, uno que dice que encarnece a otro, aunque quizás esté en lo correcto haciéndolo en juicio. Y no en crítica de corrección, sino en burla, sino en tratando de mostrarle a otro en la condición mala que esté esa persona.
Eso es silla de escarnecedor. Lo que está diciendo es que aquel que no camina por este camino, aquel que en cambio a eso se deleita en la palabra de Jehová, es como árbol plantado junto a corriente. Pero lo que sucedía era que a Israel no le interesaba nada de esto. Lo que Israel quería era un rey que se viera impresionante, que fuera un rey que los representara en batalla. Qué tremendo error de, en vez de ir a la batalla con Dios, ir a la batalla con un ser humano. No pongamos nuestra confianza en el jefe del trabajo. No pongamos nuestra confianza en el pariente o la amistad. No pongamos nuestra confianza ni en nosotros mismos, porque más que engañoso que todas las cosas lo es el corazón. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Porque si no lo hacemos, amado hermano, amada hermana, lamentablemente vamos a terminar como Saúl y como el pueblo de Israel, no confiando en el Señor. Saúl es el ejemplo máximo de cómo la desobediencia arruina un ministerio. Repito, Saúl es el ejemplo máximo de cómo un desobediente arruina su ministerio. Si él se hubiera mantenido fiel, su ministerio hubiera fructificado, pero al fallar y al no confiar, arruinó su ministerio. ¿Cuántos ministerios hay allá afuera? ¿Cuántos ministerios hay dentro de personas que están frustrados, que están apagados a causa de la desobediencia? La palabra dice: el que me ama, sigue mis mandamientos. Hay muchas personas que dicen: yo tengo ministerio. Hay muchas personas que dicen: yo tengo palabra. Hay muchas personas que dicen: yo oro. Hay muchas personas que dicen: yo ayuno. Hay muchas personas que dicen esto o lo otro. Pero la Biblia dice: por sus frutos os conoceréis. No es cuestión de decir yo tengo, es cuestión de obedecer. No es cuestión de decir yo puedo, es cuestión de obedecer. Es cuestión de hacer cuando las cosas están bien o cuando las cosas están mal. Es cuestión de marchar cuando hay muchos o cuando hay pocos. Es cuestión de obedecer cuando no hay y no se puede ver. Amados hermanos, Dios se cansó de Saúl y mandó a Samuel a ungir a un nuevo rey. Lo mandó por una casa pobre, lo mandó para una casa donde no había mucho, y allí encontró a un padre, y el padre le presentó a sus hijos, y el mismo padre, Isaí, no consideró al niño pequeño como digno, como apto, espérate, sí, me falta traerte un muchacho, no, ni lo consideró como un candidato para traerlo delante del profeta para presentarle y decirle: mira, este David, quizás este es el rey. Pasaron los hijos delante del profeta y el profeta dijo: no, ninguno de estos son. ¿Tienes otro hijo? Y el padre dice: sí, tengo otro, pero es un pastor de ovejas, un jovencito, está por allá lejos, tráelo. Ni el mismo padre de David consideró lo que David podía ser. Y yo te pregunto a ti, ¿cuántas personas te miran y no te consideran como el papá de David no consideró a David? ¿Cuántas personas te miran y no ven en ti lo que Dios ve en ti? ¿Cuántas personas no te traerían y te pasarían delante del profeta? ¿Cuántas personas te mirarían en tu condición, en tu estado, y te dijeran: no, este no es apto,
Este no tiene lo necesario para traerlo, para darle una oportunidad. ¿Cuánta gente te han menospreciado? ¿Cuánta gente te miran y te dicen, no, esta no puede hacer eso, esta no puede con ese puesto, o esta no puede con esa meta? El mismo padre de David no lo consideró. Y amado hermano, va a llegar situaciones cuando otros te miren y no vean el potencial que Dios ve en ti. Hay otros que mirarán y no verán lo que Dios ve en ti. Usted sabe que hay veces que nosotros mismos miramos y no vemos lo que Dios ve en nosotros. ¿Qué Dios ve en nosotros comparado a lo que otros ven en ti, comparado a lo que nosotros vemos en nosotros? Pero no le importó a Dios. No le importó que el papá de David no lo considerara. A Jehová Dios no le importó que Isaí no considerara que su hijo era digno, o era apto, o tenía la edad suficiente, o las habilidades para traerlo delante del profeta. A Dios no le importó eso. Dios se aseguró de ungir a quien él había visto que tenía un corazón conforme a quién, a él. Y al fin del día el profeta unge al joven David. Y nos dice la palabra que, como usted sabe la historia, a Saúl lo comenzaron a molestar un montón de monstruitos, de demonios, de espíritus malignos, de cosas extrañas. Y nos dice la palabra que a través de la providencia de Dios se llamó al palacio a ningún otro sino a quién, a David. Había muchos jóvenes, había muchos otros que tocaban arpa en Israel. El tocar arpa no era algo único ni extraño, era conocido. David no era el único que tocaba el arpa, pero Dios tenía un plan, y entonces el que terminó en el palacio fue ¿quién? Fue David. Pero yo quiero traerle un punto, y es que Dios había ungido a David, y David no había esperado ser llamado al palacio para entonces ir y aprender a tocar el arpa. Él no fue esperado a ser llamado al palacio para ir y buscar la unción que tenía sobre de él, con la cual espantaba al espíritu extraño, sino que cuando él recibió el llamado, ya él estaba preparado, y el arpa estaba afinada, ya la unción estaba sobre de él, ya estaba listo para entrar en el propósito que Dios le estaba poniendo por delante. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender es que aunque no hemos recibido el llamado al palacio, aunque todavía no se nos ha dicho, mira, ven y toca, ya hoy el arpa ya tiene que estar siendo afinada, y ya hoy tenemos que estar buscando la unción, y ya hoy tenemos que estar comenzando a prepararnos para cuando nos llamen al palacio ya estemos preparados. La cosa es comenzar a preparar el terreno hoy para cuando llegue la gente a esta iglesia ya tener la unción y ya poder tirar con el arpa y ya poder sanar la vida. El punto es estar preparado. El punto es tener el arpa preparada. El punto es saber tocarle. El punto es tener unción. Si Dios te ha dado un sentir, si Dios te ha dado una idea, no hay que esperar que la gente llegue para comenzar a prepararla. Seamos como David, que antes de ser llamado al palacio ya tenía la unción sobre él. No tenemos que esperar a que llegue la gente para comenzar a formar el ministerio de damas. No hay que comenzar a que llegue la gente para comenzar a tirar el fundamento del ministerio de jóvenes. No hay que esperar para comenzar a ayunar allá. Hay que comenzar hoy. Y hay que hacer las cosas ahora. Hay que comenzar a preparar el arpa hoy, para que cuando entonces nos llamen a nosotros. No llamen a otro arpero de allá, que llamen a David, porque David está preparado. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y aquí vemos la primera marca de un hombre conforme al corazón de Dios.
Un hombre que estaba preparado antes de ser llamado. Un hombre que no esperó que se vieran los cielos y aparecieran 75 ángeles con 75 trompetas, que se apareciera el arcángel Miguel, o se apareciera Gabriel, o que se apareciera alguien. Yo te he llamado. No, él no esperó. Él ya estaba preparado. Y si tú quieres alinearte con el corazón de Dios, tú tienes que mirar tu corazón y tú tienes que decir: ¿qué anhelo Dios me ha dado? ¿Qué sentir Dios me ha dado? ¿Qué habilidad Él ha puesto en mis manos? ¿Qué ministerio puedo yo nutrir? ¿Qué puedo yo sembrar? ¿Qué puedo yo establecer? ¿Qué puedo yo crecer? Y comenzar a hacerlo ahora. Mire, quizás no haya ahora mismo la puerta abierta para ir a hacer algo, pero mire, comience a preparar los materiales ahora. Comience a preparar las ideas ahora. Comience a buscar los permisos hoy. Comience a hacer las cosas ahora, para cuando entonces nos llamen del palacio, el arpa esté afinada, sepamos tocarla y tengamos unción. Amén. Fuera ante el oso o ante el león, defendiendo sus ovejas, David estaba preparado. Fuera para ministrar con su arpa de unción a Saúl, él estaba preparado. Fuera a presentarse en el campo de batalla con Goliat, él estaba preparado. Si notamos en la vida de David, él estaba preparado cuando Dios lo llamaba. Así tenemos que ser nosotros. Y la palabra que el Señor nos trae, vuelvo y repito, es: ¿qué puede hacer usted? Pregúntese: ¿qué puedo hacer yo en la viña del Señor? Pues comience a prepararse ahora. Y yo le aseguro que si usted comienza a preparar la tierra, la lluvia vendrá. Si usted comienza a preparar la finca, la lluvia llegará. Y amados hermanos, yo no sé qué es lo que el Señor le ha puesto en su corazón. Yo no sé si usted tiene la pasión para aconsejar. Yo no sé si usted tiene la pasión para enseñar, para predicar, para servir, para dirigir, yo no sé qué es lo que el Señor le ha puesto en su corazón, si es para ayudar al necesitado, si es para un ministerio. Yo no sé qué es lo que el Señor ha puesto en su corazón. Yo lo que le estoy diciendo es: mira, comienza a afinar el arpa ahora. No espere que alguien venga y te ponga la mano y te diga: mira, te he separado para esto. Mira, te he dicho esto. Comienza a afinar el arpa ahora. Comienza a tirarte en ayuno y oración ahora. Tírate 2 días, 3 días. Tírate de 6 de la mañana a 12 de la tarde. 2, 3, 4, 7 días. Y comienza a orar y a ayunar por tu ministerio. Y comienza a decir: mira, Dios, ahora mismo no tengo a nadie con quien ministrar con este ministerio, pero yo comienzo a afinar mi arpa hoy. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La segunda marca que encontramos en la vida de David, que lo hacía conforme al corazón de Dios, era que en David había una total confianza ¿en quién? En Dios. Nos dice que un tiempo después de haber estado en el palacio y haber tocado su arpa y haber ministrado a Dios, a glorificado a Dios y ministrado a Saúl, dice que Israel fue a una de las guerras con sus enemigos, y nos dice que en el campo de batalla estaban ahí delante de sus enemigos mortales a los filisteos, y nos dice que el padre de David le dice: mira, llévate esta comida para tus hermanos. Y David obedientemente va allá y le lleva la comida a los hermanos. Y nos dice la palabra que cuando llega allá, él ve ¿qué? Él ve a un gran filisteo que estaba haciendo ¿qué? Un filisteo que estaba desafiando a Jehová Dios. Y usted sabe con el transparente que salió David. Usted sabe que David le salió los puertorriqueños de por dentro. Se despertó y dijo: pero ¿quién se cree este?
el circunciso que esté desafiando a Jehová Dios de los ejércitos. Y dice que en él no hubo temor, porque nos dice la palabra que él estaba confiado en su Dios. Él no puso su confianza en Saúl, él no puso su confianza en la armadura, él no puso su confianza en la táctica de guerra, él no puso su confianza en un escudero, él no puso su confianza en nada más. Él dijo: si yo voy y defiendo el nombre de Jehová Dios me va a defender. Y nos dice que allí, en ese campo de guerra, así como lo hizo con el oso y con el león, allí nos dice la palabra que él derribó al grande Goliat. Nos dice que su fama creció, porque Jehová estaba con él y él confiaba en Dios. Yo te pregunto, amado hermano, seamos honestos. Si usted y yo salimos al campo de batalla y vemos a ese Goliat y nosotros tenemos una onda, ¿cuántos de nosotros hubiéramos hecho lo que David? No, en los pentecostales nosotros dicen ¡yo! La verdad, amado hermano, es que la mayoría de nosotros nos hubiéramos metido detrás de los soldados a decir: mira, ¿qué tú vas a hacer con lo que está diciendo ese hombre? Esa es la realidad. ¿Quién se hubiera metido con ese hombre de guerra? Pero allí había un jovencito que sabía quién lo había llamado. Gloria a Jesús. Y él tenía una total confianza en Dios. El diccionario Oxford, uno de los diccionarios más conocidos, dice que la confianza se define como la creencia firme en la fiabilidad, verdad o habilidad de alguien o en algo. Y la Biblia pues nos define eso mismo, pero con un sabor diferente. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Salmos 9:10. Mas yo confío en ti, oh Jehová. Yo digo, tú eres mi Dios. Salmo 31:14. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios. Salmo 27. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Jehová su Dios. Daniel 6:33. Y otra definición que no la vas a encontrar en el diccionario Oxford, ni la vas a encontrar en el diccionario Webster, ni la vas a encontrar en Wikipedia, ni la vas a encontrar en Google, ni en ningún otro lugar. La encontramos en una bella historia que dice así: Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad que ustedes no honran a mi Dios? ¿No adoran la estatua de oro que mandé a erigir? Porque si no la adoran, en ese mismo instante serán arrojados a un ardiente horno de fuego. Y entonces, ¿qué Dios podrá librarlo de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no tenemos que responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego, y también puede librarnos del poder de su majestad. Eso es confianza. Esa es la manera que la palabra de Dios define confianza. No es confiar, bajar el rostro cuando todo sale mal. No es confiar cuando llega la aflicción, querer abandonar.
No es confiar, derrumbar todo tu mundo porque no das más. No es confiar, rendirte ante el problema cuando hay que orar. Confiar en Cristo es creer lo que no ves. Cuentas con Dios porque Él no va a fallar jamás. Es tiempo de aprender a confiar. Esto es confiar. Seguir caminando cuando no das más. Aleluya. Seguir mirando eso que ahí no está. Seguir cantando en el dolor y en tu llorar. Esto es confiar. En la tormenta confesar que hay paz. Hacia el vacío sin temor saltar. Tan solo porque Él te envía. Eso es confiar. No es confiar, rendirte en el momento que tienes que orar. No es confiar, poner la mano en el arado y entonces mirar atrás. No es confiar, tirar la toalla sin la lucha empezar. No es confiar, buscar la solución sin a Jesús clamar. Confiar en Cristo es creer lo que no ves. Vivir confiado creyendo que Él no va a fallar. Es tiempo de aprender a confiar. Confiar en Cristo es pues mantener la fe. Porque sobre la roca Él ha puesto tus pies. Gloria a Jesús. Eso es confiar. Y esa era la marca que tenía David, que lo hacía una persona conforme al corazón de Dios. Ante el oso confió, ante el león confió, ante la lanza de Saúl confió, ante la espada de Goliat confió, ante sus perseguidores confió, ante la rebelión de sus hijos confió, ante el pecado, ante el castigo de Dios confió. Aleluya. La marca de un hombre conforme al corazón de Dios es confiar. Nos dice la palabra que después de haber confiado, nos dice la palabra que después de haber tenido sus grandes luchas, comenzaron las mujeres en Israel a cantar: Saúl mató a miles y David a 10,000. Y nos dice la palabra que el corazón de Saúl creció en celo horrible contra David. Nos dice que repetidamente trató de buscar su muerte. Y nos dice la palabra que de un héroe, de una persona venerada en Israel, de ser uno de los que se sentaba a la mesa del rey, se convirtió en un prófugo sin casa y sin cama. Y este hombre, llamado un hombre de acuerdo al corazón de Dios, pues reaccionó. ¿Ve? Yo me imagino, y yo le voy a pedir que usted se trate de imaginar qué estaba pensando David en esa caminata, en esa corrida. ¿Qué pensaba él cuando después de tenerlo ahí Dios en el palacio, ahora se estaba escondiendo en cuevas? ¿Qué le pasaba por su mente? Bueno, vayamos a Salmo 56 rapidito, para ver qué estaba pensando David. Salmo 56. Salmo 56. ¿Lo tiene, hermano? Salmo 56. Así hablaba el hombre que Dios dijo era conforme a su corazón. Así hablaba el hombre que Dios dijo que era conforme a su corazón. Si nosotros queremos ser conforme al corazón de Dios, pues prestemos atención a lo que el hombre que era conforme al corazón de Dios decía cuando estaba acorralado, ¿verdad?
Dice así Salmo 56, escrito por David cuando era perseguido por Saúl: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti, ¿qué dice? Confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, yo no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos en el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está, esto lo está diciendo en la cueva, esto lo está diciendo acorralado, esto lo está diciendo, mira, por allá, cuando lo están persiguiendo y casi cogiendo. Serán luego vueltos atrás mis enemigos en el día que yo clamaré. Esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos, tus promesas. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Así habla uno que confía en el Señor. Y si usted, amado hermano, se siente acorralado, y si usted, amado hermano, se siente adolorido, y si usted cuando se sienta que lo están persiguiendo, que la salud, que el trabajo, que la familia, que los amigos, que sus propias emociones lo están acorralando, abra la Biblia y hable las palabras de un hombre que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Quiero compartir otra marca de este hombre llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Nos dice que a través de esta travesía de prófugo, nos dice la palabra que David tuvo en más de una ocasión la oportunidad de matar a Saúl. Nos dice la palabra que Saúl entró a una cueva y allí estaba David, teniendo la oportunidad de matar al rey mientras el ejército estaba a las afueras de la cueva. Allí David decidió no tocar al ungido de Jehová. Nos dice la palabra que él entró, nos dice la palabra que él llegó al campamento de Saúl, nos dice la palabra que él entró en la tienda de Saúl, nos dice la palabra que se paró frente y sobre Saúl y decidió no tocar a Saúl, porque aunque Saúl había desobedecido, Saúl seguía siendo el ungido de Jehová, y David tenía todas las razones para vengarse. David tenía todas las razones para herir o matar a Saúl. David tenía toda la lógica humana para hacerlo. Si yo lo mato, Israel se desecha de este hombre falso, de este hombre desobediente. Entro yo y puedo dirigir al pueblo a la obediencia a Dios. ¿Cuántas cosas no le pasaron por la mente a David, justificando poner su mano sobre Saúl? Pero la marca de David, que lo hacía un hombre de acuerdo al corazón de Dios, era que David era sensible a la voluntad de Dios. Más allá de lo que veían sus ojos, más allá de lo que oían sus oídos, más allá de lo que se sentía en su corazón, más allá de lo que la lógica humana le decía, más allá de lo que los amigos le aconsejaban, él procuraba hacer la voluntad de Dios.
Dios mata lo que ahora está en tus manos. Aniquila lo que eres tu enemigo. Ha buscado tu muerte. Dios te ha ungido. Dios te ha ungido como rey. Esta es tu oportunidad. Dios te lo ha puesto en tus manos. Ahora es tiempo. ¿Por qué no lo hace? Pero la marca de David era que él estaba conectado con la voluntad de Dios. Y él sabía que no era la voluntad de Dios que él pusiera su mano sobre el ungido de Jehová. ¿Y cuántas veces, amado hermano, tenemos nosotros la lógica y tenemos nosotros todas las razones para hacer algo? Y a veces aligeramos el paso, pero tenemos que aguantarnos y preguntarnos, ¿es esta verdaderamente la voluntad de quién? De Dios. La marca de David era que él era un hombre sensible a la voluntad de Dios. Te pregunto yo, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó desde que él fue ungido hasta que él fue coronado? Pasó mucho tiempo, amado hermano. Pasaron años. Él era un jovencito. Y no fue hasta la edad de 30 años que él fue coronado rey. Así como Abraham esperó mucho tiempo por su promesa, así tuvo que esperar David mucho tiempo por la suya. Pero él era sensible a la voluntad de Dios y él no quería adelantarse a la voluntad de Dios. Porque cuando tú te adelantas a la voluntad de Dios, entonces tú te vas solo y dejas la voluntad de Dios a un lado. Entonces cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, entonces las cosas nos salen mal. Entonces metemos la pata. Entonces nos sacamos un zapato de la boca para meternos el otro. Entonces nos salimos de un hoyo para caer en uno más profundo. Porque a veces las emociones nos llevan a no ser sensibles a la voluntad de Dios. Tienes razón de vengarte. Deja que la venganza sea de Dios. Él pagará, dice. Esperemos en el Señor. ¿Cuántas cosas pasaron desde su ungimiento a su coronación? ¿Cuántas cosas han pasado desde que Dios te dio la palabra? ¿Cuántas cosas han pasado y cuánto tiempo ha transcurrido desde que Dios puso ese anhelo en tu corazón? Han pasado muchas cosas y quizás se ve lejano, pero David era un jovencito y habían pasado mucho tiempo antes que fuera coronado. Fue un fugitivo, vivió en una cueva, estuvo mucho más lejos de lo que estuvo en algún momento. Pero llegaba el momento en que él hubiera sido coronado. ¿Cuánto tiempo esperó Abraham? No te canses de esperar. Espera en Dios. Porque cuando Él habla, el cielo puede pasar, la tierra puede pasar, pero su palabra no pasará. Nos dice la palabra que el reinado de David creció y se fortaleció. Nos dice que vino a conquistar una bella ciudad, la cual se venía a conocer entonces como la bella Jerusalén. Allí estableció en la ciudad de David, que vino a conocerse como un estrado del Señor. Y nos dice la palabra que después de estas bonitas, hermosas, importantes cosas, que David buscó el zapato más grande que tenía en el closet y se lo metió enterito en la boca. Nos dice que se metió en tremendo revolú cuando este pastor, cuando este soldado, cuando este líder, cuando este rey se convirtió en un gran mentiroso, en un adúltero, en un asesino, en un gran pecador. Nos dice la palabra que fue que en vez de salir con su ejército a la guerra,
Dice la palabra, cuando la temporada llegó, que los reyes salían con sus ejércitos a la guerra, se quedó David en su palacio. Ese fue el primer zapato que se metió. En vez de salir a hacer el trabajo que era de él, decidió salirse y quedarse en el palacio. Y hay veces que cuando nos salimos de la vena, del camino por donde Dios nos ha puesto, entonces nos exponemos al ataque del diablo. Es cuando nos desviamos del camino que Dios ha trazado, que entonces te expone al viento que viene a la contraria. Mientras que te mantienes en el paso que Dios ha trazado, entonces estás protegido por la columna de fuego y por la columna de nube que va delante de ti. Y no te azota el sol, ni te asusta o te turba la oscuridad, porque estás en la línea que fuiste puesto. Pero cuando tus emociones, cuando tu sabiduría, cuando tu razonamiento te saca del camino donde Dios te ha tirado y te sales del lugar que Dios te ha puesto, entonces quedas expuesto a lo que le sucedió a David, y fue encontrarse donde no debía estar, cuando no debía estarlo, en el palacio, a vista, pudiendo ver, debo decir, a una bella mujer. Allí David codició, allí David adulteró, allí David mintió y allí David mató. Ayunó por 7 días en el piso. Estuvo 7 días de boca en el piso, pidiendo misericordia, pero Dios ya había trazado un castigo, en el cual se encontraba la muerte del niño. Y lo interesante es que cuando le dicen a él, David, el hijo no ha vivido, el hijo ha muerto, en vez de tirarse a llorar, en vez de poronarse en el piso, en vez de volverse loco, en vez de ponerse en peor situación de la que estaba, nos dice que él se levantó, nos dice que él se preparó y nos dice que él se fue al templo a adorar. Cuando era tiempo de llorar y cuando era tiempo de volverte loco, cuando era tiempo de hacerte un 8, él decide ir al templo a adorar. Y yo me imagino, si allí en el templo dijo David las palabras de un antepasado llamado Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y aquí tenemos la última marca con la cual yo quiero hoy terminar. Y es que aun cuando él falló, y aun cuando él metió la pata más grande que tenía, él reconoció que su perdón no estaba en la grandeza de su reinado, que su restauración no estaba en lo impresionante de sus obras, que la restauración al trono de Dios no estaba en la grandeza de sus hazañas pasadas, de su reputación o de su fama, sino que estaba en la gracia y en la misericordia de Dios. Vayamos a Salmo 51 para con este verso o estos versos terminar. Salmo 51. Así habla el hombre
cuya marca que lo hacía conforme al corazón de Dios era reconocer que solamente era la gracia y la misericordia de Dios que lo podía sostener. Él era el rey, él era el de fama, él era el de grande hazaña, él era el que Dios había puesto delante del trono. Y los anteriores a él lo que hacían era llevar un montón de sacrificios al templo. Pero él dijo, no, de nada me vale llevar sacrificios al templo. Lo que a mí me resta es pedirle misericordia y perdón a Dios. Entonces aceptará él mi sacrificio. Es importante esto, amado hermano, y no podemos pasarlo por alto, porque hubo una iglesia a la que Jesús le dijo, has perdido tu primer amor. Él sabía que todo acto, que toda obra, que todo sacrificio, que todo esfuerzo, que toda labor en la viña del Señor no era suficiente para recibir o causar el perdón de Dios. A veces tratamos de hacernos sentir bien nosotros mismos cuando le fallamos a Dios y nos ponemos a hacer un montón de cosas. Bueno, voy a hacer esto para Dios, o voy a hacer aquello, o voy a hacer aquello, cuando en verdad lo que Dios está esperando es un verdadero arrepentimiento para entonces recibir esas cosas. Y David entendía eso. David sabía que él era ridículo ir al templo y presentar sacrificios sin primero buscar la gracia y misericordia de Dios. Dice el verso 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Sabemos del pecado, sabemos del asesinato, sabemos del adulterio, sabemos de todo lo que hizo. Porque yo reconozco que mis rebeliones y mi pecado está delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones, mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces obraré. Entonces haré, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, porque maté a un hombre. Dios mío de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres, aquí está la clave, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz el bien con tu benevolencia, Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. A Dios no le interesa la rutina, a Dios no le interesa la costumbre, a Dios no le importa la tradición, a Dios le gusta mirar tu corazón. Y él entendía que él podía sacrificar en el altar del templo o en el altar allá miles de toros y miles de ovejas, y a Dios no le hubiera importado. Lo único que a Dios le importaba era ¿qué? La sinceridad de su corazón. Amados hermanos, hemos visto
varias de las marcas que hacían a David un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo te pregunto, ¿deseas tú ser conforme al corazón de Dios? Entonces miremos estas marcas y analicemos si están presentes en nuestra vida. ¿Estamos preparándonos antes que nos llamen al palacio? ¿Tenemos total confianza en Dios? ¿Somos sensibles a su voluntad y no seguir nuestra lógica? Y cuando fallamos, nos arrepentimos verdaderamente. Estas son las marcas, amado hermano, que nos ayudan a ser personas conforme al corazón de Dios. Y yo quiero decirte, y si usted va a escuchar algo en esta tarde, si usted se va a acordar de algo en esta tarde, acuérdese de esto. Yo estoy seguro que si usted analiza muchas de estas marcas que estaban en David, están en ti. Yo no te estoy presentando algo a ti que tú no has alcanzado. Yo estoy describiendo cosas que ya tú tienes. Si tú le sirves a Dios, si tú le has sido fiel a Dios, si tú amas a Dios, si tú sigues a Dios, si tú no miras a los hombres, si tú no oyes a los hombres, si tú no sigues tus sentimientos y tú pones tu mirada en Dios, estas marcas están en ti. Y por tanto, llénate de gozo al saber que Dios te mira y dice: he ahí una persona conforme a mi corazón. ¿Te agrada eso, amado hermano? Que Dios te mire y te diga: he ahí una hija conforme a mi corazón. ¿Te agrada eso? Que Dios te mire y te diga: he ahí un hijo conforme al corazón de Dios. Amado, en ti están las marcas. Sigamos siendo personas conforme al corazón de Dios. Y yo le digo, con todo respeto y amor, comencemos a sacar las arpas del closet, porque Dios nos va a llamar al palacio. Pero cuando te llame, que el arpa esté afinada, y cuando te llame, que ya la unción esté sobre ti. Los ayunos se tuvieron que hacer antes del llamamiento, la búsqueda se tuvo que hacer antes del llamamiento, la consagración se tuvo que hacer antes del llamamiento. La unción tiene que estar presente para que escuche el llamado del palacio que diga: ven y toca tu arpa. Aleluya. Sal de aquí comprometido a meterte con Dios a una intensidad que cuando tú toques esa arpa tiemble los dinteles del cielo. Amén. Póngase de pies. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias te damos, Padre.